presentado el Poder Ejecutivo ayer, ¿verdad? Con muchas expectativas, sobre todo, diría yo, el aspecto que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, porque ha sido una gran preocupación de la población, un tema que viene afectando incluso el crecimiento, la permanencia de esas empresas, la formalización, y me refiero al anticipo. ¿Qué piensa usted de este aspecto particular y de la reforma en sentido general? Mira, primero, gracias por la invitación. Estoy aquí entre amigos, personas que quiero y admiro. Eh, Me gustaría hacer una pequeña introducción, Sí. quizás más académica. Yo soy un profesor en fuga, un académico. Decir que la fiscalidad como tal es el principal instrumento con que cuentan los estados para apuntalar el desarrollo inclusivo. Es decir, es lo que permite abordar desafíos colectivos como la justicia, la seguridad, el transporte, la recogida de basura y la estabilidad macroeconómica. Y eso es lo que permite la cohesión social, es decir, Ujú. la vida en sociedad. Durante un buen tiempo, distintos economistas y profesionales de la finanza hemos estado en una suerte de consenso respecto de la necesidad de aumentar los ingresos eh, para, de alguna manera, mantener la sostenibilidad macroeconómica del país. En el año 2010 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contenía fundamentalmente tres pactos: el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto por la educación. En el caso del pacto fiscal, hay que recordar que la última reforma que entró en vigencia fue el 1 de enero del año 2013. Esa fue una reforma un poco para salir del paso. Incluso algunas figuras tributarias pues no se han utilizado o no se han puesto en vigencia. Y esto es importante establecerlo porque siempre había coincidido el tema de la coyuntura política con los ajustes en la fiscalidad. Ujú. Por primera vez vemos un presidente, o mejor dicho, por primera vez vemos la voluntad política expresa de un mandatario que se compromete con mejorar la fiscalidad. Y cuando digo la fiscalidad, hablo de los dos lados de la ecuación, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos tributarios. Y esta ley de modernización fiscal es importante por dos elementos fundamentales. Durante un buen tiempo, luego de aquella reforma del año 1992, la estructura fiscal había sido contrarrestada con una suerte de contrarreforma silente que se daba con leyes especiales que establecían exenciones Ujú. a sectores específicos. Esto debilitó la capacidad recaudatoria del Estado y, lógicamente, estamos viendo cómo a través de la evasión y de la elusión, hoy el sistema tributario dominicano exhibe uno de los niveles más bajos de eficiencia recaudatoria. Ujú. Entonces, esta ley de modernización fiscal va en dos aspectos. El primero a eh, enfrentar temas vinculados al desarrollo, como la justicia, la seguridad, la salud colectiva, la estabilidad macroeconómica, la recogida de basura a través del fortalecimiento Transporte. de los gobiernos municipales, el transporte colectivo Sí. a través del sistema de transporte masivo de pasajeros, pero además mejora los ingresos tributarios equilibrando la carga, haciéndola más justa. Muy bien. En términos de las MIPIMES, Ujú. y las medianas empresas que entrarán en un régimen ahora diferente, el régimen simplificado de tributación, e incluso se anunció ayer que pasarán de manera automática. Ujú. ¿Qué impacto usted cree que puede tener esto, primero en la formalización de las empresas, en el fortalecimiento de muchas empresas que están operando y que operan con dificultades para que puedan permanecer Ujú. en el tiempo y ofrecer resultados a los emprendedores que las abren, las Y impulsan? en la capitalización de Sí. esta. Sí. Ujú. Mira, la más reciente encuesta del Banco Central sobre MIPIMES, acompañada del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estableció que menos del 15% de las MIPIMES están formalizadas. Ujú. Y uno, cuando entraba a la encuesta y desagregaba,
uno de los aspectos fundamentales que decían los microempresarios que les afectaba era el tema de la liquidez a través de los anticipos del pago de impuestos sobre la renta. Obviamente el hecho de que esta reforma o esta ley de modernización fiscal dice que quedan exentos de los anticipos del pago de impuestos sobre la renta a las MIPYMES, las pequeñas, que solamente van a tener que, digamos, declarar hasta el 40% y las medianas hasta un 60%, obviamente que mejora la liquidez de las empresas y es uno de los elementos que podrían incentivar a una formalización. Y lo digo porque esto está pensado eh, como como una medida, digamos, articulada. Si uno pone, si uno se pone a ver esta ley de modernización fiscal, eh, digamos, figura impositiva por figura impositiva, quizá no ve la afinación en términos de instrumentos que tiene que ver con el desarrollo económico y social. Fabricio, Ujú, ¿el gobierno tiene pronosticado cuánto va a recaudar ujú. con las pequeñas y medianas empresas que supuestamente un 85% que no están formalizadas? ¿Tienen pensado o ya planificado cuánto recaudarían formalizándose ellas? Mira, el paquete tributario o el paquete recaudatorio habla de unos 122.486 millones de pesos, que eso equivale a 1.5% del Producto Interno Bruto. Ujú. Pero hay que decir que en este caso, para las MIPYMES, la forma como se va a recibir el tributo va a ser de manera trimestral. Ok, Es decir, le va a permitir, de alguna manera, cumplir con los compromisos fiscales sin descapitalizarse. bien. Lo que se espera es que aumente la formalidad, fundamentalmente en las pequeñas y medianas, en la micro va a tener un poco más de retardo, pero sí va a mejorar. Hay que recordar que las MIPYMES representan el 96% del tejido productivo, Wow. pero hay que decir que son las grandes empresas y los consumidores los que, digamos, participan en mayor proporción en la recaudación. Pero quizá Mayones va en la siguiente dirección. El gobierno, como paquete, Sí. en la reforma está buscando 120 mil millones de pesos, Ujú. 122 mil millones. Pero en la dirección que va, creo que sí, creo no equivocarme, es en que el gobierno pudiera recaudar más fondos, porque en la medida en que usted incentiva la formalización, quizás si se formaliza un 20% de ese 85 que está afuera, eso pudiera representar X cantidad de millones que no Claro. sabemos, ¿verdad? Esto pudiera tener un impacto elevado en las recaudaciones. Pudiéramos decir que, aunque el gobierno va en busca de 120 mil, quizás pudiera elevarse quizás 150 mil millones. Sí, obviamente que aquí tiene que ver con dos elementos, no solo la incorporación de nuevos contribuyentes a la base, digamos, de tributaria, sino también a la eficiencia recaudatoria. Y uno de los esfuerzos que se va a hacer es la modernización del sistema tributario, fundamentalmente la DGI y la DGA, que ya está en un proceso franco de mejora con el despacho 24 horas. Y eso va a mejorar, obviamente, la capacidad de identificar a los contribuyentes y de ir y reducir la evasión y la elusión como actualmente se tiene. Pero hay que verlo también desde el punto de vista del desarrollo del tejido productivo. El hecho de que las MIPYMES puedan entrar y declararse como contribuyentes, y en el caso, por ejemplo, de los suplidores del Estado, las MIPYMES tienen un tratamiento especial en el sentido de que cuando usted es suplidor del Estado y gana cualquier licitación, pues hay que pagarle 20% al primer pago, un poco para incentivar y conociendo la estructura de las MIPYMES, pues el hecho de no tener que pagar anticipo del impuesto sobre la renta pues lógicamente lo va a incentivar a participar, no solo en licitaciones públicas, sino a hacerse visible en el sistema tributario. Fabricio, tú eres uno de esos lujos que uno puede darse como país, por muchas razones. Por las capacidades y la integridad con que te has manejado toda tu vida. Y uno te pregunta, en lo que tiene que ver con los gastos corrientes del gobierno, que ha sido uno de los puntos críticos, uno reconoce que el gobierno tiene que operar, tiene que trabajar, tiene que funcionar, pero al mismo tiempo critica lo que tiene que ver con algunos gastos que a veces uno mismo ni se lo explica. Ahí entra lo de las nóminas, históricamente,
no tiene que ver con uno u otro gobierno, sino históricamente, tiene que ver con sueldo, sobresueldo, con una serie de cuestiones que se dan, si se quiere, hasta medalaganariamente en unas y otras instituciones, porque no hay un control estricto que le ponga límite a esas cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué se plantea hacer la reforma con relación a eso y a lo que tiene que ver también, que es la contraparte de eso, la inversión de capital que pueda resultar en beneficio de la población? Mira, usualmente los ciudadanos dominicanos abordamos una trilogía o prácticamente imposible. Tres cosas que no entran en equilibrio. Eh, el gasto público crece porque aumenta la demanda por servicios públicos fundamentalmente. Educación, salud y otros elementos como seguridad que demandan mayor cantidad de personas para atenderlo. Pero las personas o los ciudadanos estamos renuentes primero a que el gobierno se endeude más, criticamos el endeudamiento, pero al mismo tiempo demandamos mayores niveles de servicio, lo que va a implicar un aumento en el gasto público. Me parece paradójico decir, bueno, yo quiero mejores servicios de calidad, pero no quiero que el gobierno se endeude ni que me aumenten los impuestos. Bueno, eso es imposible mantener esos tres elementos al mismo tiempo, porque sería un caos, no habría cohesión social. Entonces, uno de los elementos que se está planteando en esta reforma tiene que ver con, y voy a decir los 6 elementos, que luego de una discusión profunda de muchos años, donde participaron académicos, los sectores y muchas personas, se identificaron estos elementos. El primero tiene que ver con la seguridad pública, que ha sido el principal problema de los últimos años, no solo en República Dominicana, yo creo que prácticamente en todo el mundo. Eh, el transporte, decía un distinguido ex alcalde colombiano, don Antanas Mocus, que decía que el desarrollo no se medía por la cantidad de vehículos de personas de altos ingresos que estaban en las calles, sino por la cantidad de personas de altos ingresos que se desplazaba en estos sistemas masivos de transporte. Eso era el desarrollo, ¿no? En el tercer caso tiene que ver con la salud colectiva, sobre todo con el primer nivel de atención o la atención primaria, que reduce el gasto de bolsillo, sobre todo a las personas de menores ingresos. Y qué mejor que salud colectiva, lo vimos en la pandemia. Pero ahí hay un dato que el gobierno va a tener que explicar bien. E incluso yo le pedí a un compañero que le hiciera esa pregunta al presidente y al ministro de Hacienda, porque me están hablando de la atención primaria, pero la atención primaria en la parte pública, porque la ley de seguridad social no ha surtido sus efectos en ese aspecto, porque los gobiernos que hemos tenido no han enfrentado los sectores que se han opuesto a la atención primaria. Porque el impacto que quizás pudiera tener la clase media en el bolsillo no lo va a tener si solamente se aplica en el sector público. Y si el gobierno del presidente Luis Abinader solamente lo aplica en el sector público y no se sienta a hablar con los médicos y con los dueños de clínicas, vamos a seguir en lo mismo, porque esa clase media baja, que no va a los hospitales porque tiene un seguro médico privado que trabaje, tenga una ARS, cuando vaya a la clínica va a tener el mismo golpe en el bolsillo porque el médico le va a seguir cobrando los mismos 2,000 o 3,000 pesos que le cobra de manera particular, individual, es decir, de lo que él entienda que merece cobrar como diferencia. Entonces, si el gobierno no negocia con los sectores médicos y dueños de clínica para que esa atención primaria sea generalizada, no tendremos efecto, porque la mayor parte de la población no va a los hospitales públicos, va a las clínicas, entonces seguirá pagando las mismas diferencias y no habrá el efecto que se está buscando con la ley de atención primaria. Sí, lo que se busca es que en principio comience con digamos, el subsidiado. Y eso por un tema de escala, ¿no? En el subsidiado actualmente hay un poco más de 6 millones de personas. Y eso por economías de escala podría ser atractivo también a el sector privado entrar, porque estamos hablando de una inversión o de unos recursos mayor a 11,000 millones de pesos adicionales a lo que hoy existen. Entonces, obviamente, podría serlo atractivo por un tema de economía de escala y en el caso del gasto de bolsillo de los más pobres, pues estaría reducido. Y es una forma de protección. Es decir, en esta
ley de modernización se miró mucho el tema de cómo se podía proteger a los más vulnerables. Sí. Y un tema fue el gasto de bolsillo, el otro fue aumentar en un 21% el componente de alimentación de la tarjeta Supérate. Y ahí fue, yo creo que ahí fue algo innegociable desde el presidente hacia Pero abajo. Fabricio, ¿usted cree que aplica con la atención primaria? Porque de hecho el pobre que va a los hospitales, yo quisiera que fuéramos todos a los hospitales, Ujú. que tuviera calidad para que no fuéramos una clínica. Sí. A eso es que yo aspiro. Pero ¿usted cree que realmente aplica? Porque el pobre no va a una clínica, el pobre no paga en los hospitales públicos. No habrá ningún efecto en el gasto de bolsillo. Sí, mira, Y además, la atención primaria comenzó cuando Hipólito impulsó la ley. Comenzó en Barahona, lo recuerdo ahora, porque los médicos se oponían, los dueños de clínica, y eso no ha variado. Eso mira, no ha variado. Si no se aplica en el sector privado, eso no tendrá efecto. no, claro, lo que digo que va a comenzar con el sector público. Ahora bien, aquí hay una suerte de relación. La atención primaria tiene también unos efectos preventivos importantes. Sí, Es eso sí. decir, Eso es indiscutible. el costo se reduce solo por tema de, tú puedes atender más fácil todo el tema de vacunación, todo el tema de darle seguimiento en los territorios a la salud colectiva, que es la salud eh, de primer nivel, pero la salud que tiene mayor efecto sobre todo el Esa es la sistema. parte positiva. Los otros ejes que tú estabas mencionando y llegaste hasta 3. Ok. El otro tiene que ver con los ayuntamientos. La transferencia de 13.000 millones aproximadamente a los ayuntamientos, 11.000, 11.000, perdón, sí. 11.000 millones a los ayuntamientos. Es importante porque todo el tema, no solo del servicio de la recogida de basura, sino también de las obras de infraestructura que tienen que desarrollar los gobiernos locales, se había visto afectada. Dice un amigo, no voy a repetir, no voy a decir quién es, porque es un edil de larga data, Sí. que los ayuntamientos son los parientes pobres del presupuesto. Entonces, con esto, de alguna manera, se busca fortalecer los gobiernos municipales y los territorios. Otro eje esencial tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. El hecho de aumentar en 22.000 millones las transferencias para la recapitalización del Banco Central es sumamente importante porque evita cualquier desequilibrio macroeconómico futuro. Una crisis devaluatoria, una crisis inflacionaria, pues estaría de alguna manera descartada. Y a propósito de la clase media, eso es algo que hay que explicar bien por qué beneficia a la clase media esa estabilidad macroeconómica. Todos los que estamos sentados aquí tenemos algún préstamo, ¿no? Ya sea de consumo, hipotecario, O varios. o varios préstamos al mismo tiempo. Es decir, somos sujetos de crédito Sí. y cumplimos con nuestras obligaciones financieras. Eso significa que la estabilidad macroeconómica implica que una tasa de interés, o nuestra tasa de interés, que es el costo del dinero, se mantiene estable en el tiempo y permite a la clase media tomar financiamientos de mediano y largo plazo, incluso de corto plazo, a través del consumo con las tarjetas de crédito. Y eso es, digamos, un bien colectivo, por decirlo de alguna manera, y la clase media dominicana, esa que salimos todos los días temprano, que estamos mirando que no nos queremos que nos rayen el vehículo porque lo debemos, o porque todavía nos queda 2 o 3 años más, o 5 por el apartamento, y porque estas empresas de infraestructura, industria constructora, pues comienzan a construir apartamentos donde te llevan, te dan financiamiento y todo eso. Eso solo es posible en un esquema de estabilidad macroeconómica de largo plazo. Por eso es importante mantenerla. Y por último, y no menos importante, el tema de la inversión de capital en servicios públicos, no solo para la distribuidora de electricidad, sino también para el acceso y ampliación de la red de agua potable. Fabricio, mire, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, habían advertido sobre la necesidad de esta reforma, si el país quería realmente seguir avanzando en la economía, y pusieron hasta un tope de años para que el país pudiera llegar a una economía avanzada. ¿Cree usted que con el nivel de ingreso que va a generar esta reforma y con la proyección de gasto de capital que piensa hacer el gobierno, pudiéramos estar realmente saneando la economía y enrumbándola hacia ese sendero de desarrollo que advierten los economistas dominicanos y también los organismos internacionales? Mira, yo creo que esta senda hasta el año 2036, que es lo que se vislumbra
pues es la senda correcta. Primero, y yo quiero ser importante, categórico en esto. Por primera vez se pone un instrumento que obliga a los gobiernos a ser disciplinados en el gasto, que es con la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley que quizás la gente no entiende, o nosotros los funcionarios públicos no hemos sabido comunicar bien, Ujú. que a lo mejor es eso. Que se aprobó reciente. Yo creo que las que dos se, cosas. se aprobó Sí. eso. ¿Qué impone eso? Por ejemplo, impone una regla fiscal. El gobierno solamente va a poder aumentar el gasto en un 3% más la inflación esperada. Y voy a ir al paso para que la gente nos entienda. Miren, digamos que el crecimiento potencial de la economía dominicana histórico, el crecimiento promedio, es de un 5%. Si actualmente se espera una inflación de un 4%, diríamos que la economía en términos nominales va a crecer un 9%. ¿No? Cuando uno proyecta los presupuestos, uno dice el presupuesto debe crecer en función al crecimiento nominal de la economía. Esta regla fiscal lo que le dice al gobierno es, mire, usted no va a poder aumentar el presupuesto en 9%. ¿Cómo usted lo va a aumentar? En un 3% más la inflación esperada, si es 4%, va a ser un 7% y no un 9%. Entonces, eso en el tiempo lo que va a hacer es que va a reducir el coeficiente de la deuda. Eso es por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, si aumentas un 1.5%, pues lógicamente tú estás enviando una señal doble. Aumentan los ingresos tributarios y eres disciplinado en el gasto público. Aquellos que tienen títulos del gobierno dominicano dicen, bueno, esos títulos dominicanos tienen menor riesgo asociado porque hay una disciplina fiscal a la cual se están comprometiendo. Por lo tanto, la tasa de interés o el riesgo implícito en títulos soberanos de la República Dominicana va a reducirse y lo que se espera, que lo ha dicho el ministro de Hacienda, es que en pocos años este país alcance el grado de inversión que le va a permitir colocar títulos de deuda soberana a intereses similares a países desarrollados. Fabricio, ¿cree que fue la más justa reforma fiscal? ¿O se debió llegar un poquito más lejos para que dentro de 4 o 5 años se vuelva a hacer otra? Mira, yo creo que esta es la reforma fiscal más acabada que hemos tenido en la historia desde el año 1992. Y digo desde el año 1992 porque fue un cambio estructural y un cambio en el modelo económico que todavía permanece. Yo creo que desde el 1992 esta es la reforma más completa que se ha podido lograr. Y ojalá los legisladores así lo entiendan, porque hay que decir que esta es una democracia. Este anteproyecto de ley va al Congreso y los sectores van a poder participar en la vista pública y van a poder explicarle a todos los legisladores cómo esto ellos entienden que puede ser mejorado o modificado. Lo digo porque a pesar de la mayoría que tiene el partido de gobierno, pues el Congreso en una democracia cumple su rol Sí. de escuchar a todos los Mire, sectores. Fabricio, Ahora por la Super 7.